En primer lugar, agradecer a todos los medios de prensa que hoy están presentes acá en el Palacio Municipal. Me acompañan la Secretaria de Gobierno de Hacienda, Lorena Ustarroz, el Director del Ente Descentralizado de Salud, Cristian Aj, y el Subsecretario de Finanzas y Empleo, Cristian Dech. En principio, para hacer una introducción del porqué de la convocatoria, el tema principal es la ordenanza que se sancionó anoche de la emergencia económica y sanitaria del municipio de Puan, en la cual planteamos una serie de medidas a tomar en los próximos 180 días, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito del ente descentralizado de salud, porque nos encontramos en una situación económica que la verdad a esta altura del año no pensamos que iba a ser de esta manera. Para ponerlos en autos, nosotros en los últimos 4 años hemos trabajado en el primer mes de cada año con un anticipo de coparticipación, el cual nos permitía afrontar los sueldos del mes de diciembre y luego empezar a trabajar a partir de febrero tranquilamente, y a partir de marzo comenzábamos a devolver el anticipo de coparticipación. Esta primera parte que voy a explicar es la cuestión principal por la cual no se pudo abonar en tiempo y forma los sueldos de la planta política y de lo que era médicos o de lo que son médicos del hospital, de todos los hospitales y las unidades sanitarias, y el personal del hospital La Regueira. Después vamos a ir más a la cuestión de fondo de la declaración de emergencia económica, financiera y de salud, y después obviamente lo vamos a dejar abierto a las preguntas que ustedes quieran. Si antes alguno de los funcionarios quiere agregar algo, también obviamente lo va a hacer. Como la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires no se sancionó en tiempo y forma como pretendía el gobierno hoy provincial, se demoró algunos días, la provincia no tuvo liquidez en los primeros 10 días como para aportar ese anticipo de coparticipación. Al no aportar ese anticipo de coparticipación, nos vimos en la obligación de pedir un descubierto, que es una herramienta financiera que venimos trabajando, por el cual la provincia nos autorizó hasta el monto de todos los sueldos municipales, salvo planta política y médicos. ¿Por qué no entró la gente del Hospital La Regueira? Porque la gente del Hospital La Regueira, los empleados, son empleados de la comisión, que prestan un servicio al sistema de salud mediante un contrato que tenemos. Sí cobraron los que son empleados del ente de salud que trabajan en el Hospital La Regueira. Por ende, ellos no cobraron el quinto día hábil como siempre venimos pagando. Luego tuvimos que esperar a que la coparticipación empiece a gotear en el municipio para completar el resto de los sueldos. Y sobre el último día que teníamos disponible para cubrir el descubierto, recibimos de la provincia de Buenos Aires un anticipo de coparticipación de 25 millones de pesos. El cupo nuestro es de 45, los que eran los que habíamos pedido nosotros en su momento. Eso nos permitió revertir el descubierto y hoy ya tener en las arcas municipales el fondo de dinero disponible más el descubierto que vamos a trabajar en el mes de febrero, que va a ser alrededor de 20 millones de pesos, para luego cubrir o con fondos municipales o con el restante anticipo de coparticipación para poder pagar el quinto día hábil del mes los sueldos en tiempo y forma. Hoy están garantizados, salvo lo de la planta política, que probablemente pase a después del 20, depende de los 2 últimos ingresos de coparticipación del día jueves y viernes. Pero el resto, incluido el contrato con la comisión del hospital, se va a pagar el quinto día hábil del mes de febrero. Ante esta situación nos vimos obligados, obviamente, a replantearnos el trabajo durante el año. Cuando nos sentamos con la gente de economía que está ahora en la provincia de Buenos Aires, nos pidieron un plan de convergencia de acá a fin de año, porque la provincia hoy, debido a que la ley fue sancionada después de lo que ellos esperaban, y en realidad había 9 puntos en discusión entre Juntos por el Cambio y el Frente para Todos, se pusieron de acuerdo en 6 y en 3 no. En esos 3 puntos la provincia deja de recaudar más de 10.000 millones de pesos.
lo que hace que, sumado a los vencimientos que hoy tiene, no le es posible asistir a los municipios como lo venía haciendo el gobierno anterior, con ATN o ATP, con anticipos de coparticipación, como fue en algún momento, solo una parte, puede ser que se complemente en el segundo mes del año ese anticipo, y por ende nos tuvimos que poner a trabajar rápidamente en esta declaración de emergencia que está consensuada con la provincia de Buenos Aires para presentarles a ellos este trabajo que se elevó al Consejo Deliberante y que fue aprobado. ¿Qué implica esto? En primer término, una reducción de lo que es el organigrama municipal en cargos. De las secretarías que había van a quedar 2 solo secretarías: la Secretaría de Gobierno a cargo de Lorena Ustarroz y la Secretaría de Hacienda a cargo de Cristian Dech. El resto de las secretarías, que eran 3, pasan a ser direcciones, las direcciones pasan a ser jefaturas y las jefaturas pasan a ser coordinaciones. ¿Por qué hacemos esto? Para no modificar los coeficientes de estos cargos, porque hay gente que está jubilada con estos coeficientes. Si nosotros modificáramos los coeficientes, esto implicaría que sus jubilaciones se vieran afectadas. Este ahorro, digamos, en sueldos es un promedio de un 30% de cada uno de los sueldos de la planta política, que suman alrededor de 1.200.000, 1.300.000 por mes que el municipio se va a ahorrar en estos primeros 6 meses de la emergencia. Sumado a esto también se planteó, está dentro de la ordenanza, lo que es la reducción de horas extras, la reducción de viáticos, el gasto de combustible, los teléfonos celulares, bueno, varias medidas que están en la ordenanza que van a llevar a este ahorro mensual que nosotros nos pretendemos llevar adelante. Y por el lado de salud va a haber medidas que van a estar en un decreto reglamentario, que van a ser algunas por 30 días, otras por los 6 meses, otras por 2 meses. A ver, no se va a ver afectado lo que es la atención primaria de salud, se va a seguir atendiendo en todos los efectores de salud, pero esto nos va a permitir a nosotros contar con los insumos necesarios, que hoy tenemos faltantes en algunos lugares. Estamos trabajando en forma combinada entre todos los hospitales y las unidades sanitarias para tratar de tener todo lo que es o todo lo que hace a la urgencia. Y sí nos pusimos a trabajar fuertemente en lo que son los hogares geriátricos. ¿Por qué? Nosotros hoy tenemos una estructura de alrededor de 950 empleados. Nosotros necesitamos hacer un ahorro importante. Ese ahorro importante implicaría una reducción de 300 personas en el sistema municipal, ya sea de salud o de administración central. No está en el ánimo nuestro hacer esa reducción de personal, pero sí prestar los servicios básicos. No es función del Estado un servicio básico la geriatría. La responsabilidad es de los familiares de esos abuelos que hoy están en los geriátricos. Hoy el costo de un abuelo ronda los 52.000 pesos, si no me equivoco, y por la ordenanza se estaba pagando hasta el mes de diciembre 21.000 pesos. Eso hacía que los hogares geriátricos generaran un déficit que hoy nosotros no podemos sostener. Entonces la idea es trabajar con las comisiones para de a poco ir elevando ese costo, que va a pasar en este primer trimestre hasta 38.000 pesos, y luego va a tener que sufrir otro ajuste. ¿Para qué? Para conservar esas fuentes de trabajo, para que los abuelos sigan teniendo lugar en los geriátricos y para que esos empleados sigan teniendo trabajo. Esto no quiere decir que vamos a dejar a esa gente sin trabajo, lo que quiere decir es que tenemos que trabajar para que con ese sistema de geriatría llegue a ser sustentable, nos permita a nosotros tener un costo de empleado de 700 empleados más o menos, que sería lo que hoy nosotros podemos sostener sin recibir ningún fondo extra a lo que nosotros recaudamos y que recibimos de la provincia de Buenos Aires y de la Nación a través de la coparticipación. Obviamente que hay algunos geriátricos que están con convenio con nosotros, que tenemos que replantear, que se van a renegociar y que ya en el día de mañana se van a empezar a juntar con el director del ente de salud y la semana que viene para ir
trabajando en forma conjunta. Porque, para que ustedes tengan idea, hay algunos geriátricos que hoy recaudan esa tasa, el municipio no recibe un solo centavo de eso, pero tiene que pagar los sueldos y los insumos. La comisión se hace cargo de lo que es comida, elementos de limpieza e infraestructura del lugar. Hoy esta ecuación a nosotros no nos da porque hay lugares donde aportamos a un sistema 5 millones de pesos y recaudamos 0 pesos. Digamos, hoy no estamos en condiciones de sostener. Hubo un momento donde no era tanta esta diferencia y lo podíamos sostener. ¿A qué se debe esto? Se debe a que en los últimos 2 años, la verdad que los ajustes que se han dado, por ejemplo, en lo que son servicios como es gas o energía, como son los insumos hospitalarios, que no han subido como la inflación, sino que han subido más del 200, 300 o algunos hasta el 1000%, han dado como resultado que nosotros no podemos sostener eso. ¿Por qué? Porque los aumentos de coparticipación más los aumentos de tasa que nosotros hemos hecho siempre han ido acompañando a la inflación, pero esto ha sobrepasado lo que es la inflación. Entonces hoy nos da una ecuación que para nosotros obviamente es negativa. Y tenemos que tomar una decisión, y la decisión que hemos tomado, obviamente consensuada con todo el equipo de trabajo, es esta: trabajar por una parte con la administración central, tratando de hacer un ahorro importante, que no alcanza. Con la parte de salud, haciendo un ahorro que tampoco alcanza. Y sí alcanzaría siendo sostenible los geriátricos. Nosotros hoy tenemos 205, 210 camas de geriatría, y tenemos por PAMI, quiere decir que PAMI nos paga por 30 camas. Para que ustedes tengan una idea, creo que el distrito de Saavedra, Pigüé, tiene 50 camas en PAMI y no tiene geriátricos municipales. Con esas 50 camas se hace cargo de aquellos abuelos que no tienen recursos y que se los cubre la obra social. Nosotros queremos sostener este sistema, queremos mantenerlo porque, sabemos de la importancia en las localidades, que no solo es tener contenidos a los abuelos, generar fuente de trabajo, sino que esos sueldos se vuelcan a la localidad donde trabajan estos empleados. Entonces es importante que esto siga. Pero si nosotros no empezamos a trabajar esto, el mercado solo nos va a ir ajustando. Ya hablábamos con Cristian que si nosotros no hacemos esto, va a llegar un momento que nosotros le vamos a transferir la plata al ente que viene por coparticipación y que le corresponde, y él va a tener que tomar la decisión de a qué empleados pagar. Y obviamente que va a pagar, no por discriminar, no por no pagar a otros, pero va a pagar a los que están hoy atendiendo la salud pública en los hospitales y en las unidades. Y en segundo término irían los empleados de los geriátricos. Entonces, para no llegar a este punto, que en definitiva terminaría con la gente no cobrando o la gente llevándose los abuelos porque no se los puede sostener, tenemos que trabajar con las comisiones, que creo que se puede llegar a un buen punto, digamos, de coincidencia en esto, porque tampoco las comisiones están en estos lugares para generar ganancias, sino para tener un lugar donde estén contenidos los abuelos, donde genere mano de obra. Por eso la decisión de trabajar fuertemente en eso, más allá de que trabajaremos en algunas medidas en el corto plazo más fuertes, en otras serán un mes, en otras 2 meses. Bueno, recién tuvimos primero reunión con los delegados, después con los directores y de áreas, con todas las plantas políticas, donde hoy recién, obviamente, más allá de que venimos hablando con ellos, les transmitimos ya las medidas. Obviamente que esto también abre a que haya funcionarios, delegados que puedan dejar su lugar porque no les sirve económicamente, porque hoy una reducción de un 30% obviamente que a nadie le gusta y seguramente resiente su economía, pero bueno, creo que es necesario hacerlo. Después tuvimos reunión con los directores de las unidades sanitarias y de los hospitales y de los geriátricos, donde le transmitimos esto también, para que sepan cómo vamos a empezar a trabajar a partir de ya el 1 de febrero, porque la idea nuestra es que en estos 180 días logremos en principio encauzar la economía municipal. No les voy a decir que vamos a llegar a un superávit en 6 meses, pero sí tenemos como objetivo ir acomodando los números para llegar a junio y poder pagar bien los sueldos y los aguinaldos. Tenemos paritarias, que ya en marzo nos tenemos que juntar con los sindicatos. Estos 180 días también implica congelamiento de aumentos en las plantas políticas, obviamente que no va a recibir ningún tipo de aumento de lo que se arregle con los sindicatos.
y plantearnos este desafío de hacer un municipio con un superávit manejable. Yo siempre digo, los municipios no están para tener ganancias, ni para tener plata en plazo fijo, ni para tener ahorrado plata. Están para cumplir una función social, pero dentro de esas funciones tenemos que priorizar cuando estamos en época de crisis. Esta emergencia está declarada también a nivel nacional y provincial. Ustedes, cualquier medio de prensa, han visto que el gobernador y sus funcionarios hacen mucho hincapié a que la provincia hoy no tiene disponibilidad, que puede caer en default o no, de acuerdo a que pase con la negociación con los bonistas. Bueno, la situación es compleja. Al nosotros no poder contar con la asistencia de la provincia o de la nación, y que nos han sido muy claros, tenemos que trabajar en decisiones locales que nos permitan a nosotros transitar este año para acomodar esta situación. Creo y soy optimista que lo podemos hacer. Vamos a trabajar fuertemente en eso. Después puede haber alguna otra medida que por ahí no sé si quiere agregar algo, me puede estar olvidando, sobre todo de salud, para que la gente se quede tranquila, que no es que se van a cerrar los hospitales, no es que no se va a atender a la gente. Obviamente creo que va a ser un mes que los quirófanos no van a hacer operaciones programadas, porque tiene un costo importante, pero sí se van a atender las urgencias, digamos, como en realidad hacen muchos municipios de la zona. Digamos, hay muchos que no tienen en su propio lugar operaciones programadas, sino que directamente solo urgencias, y si no derivan, nosotros tenemos la derivación a Bahía Blanca, digamos. El otro día estuvimos con el ministro de Salud, donde planteamos esta situación, y la verdad que nos hemos llevado, por lo menos lo que hablábamos con Cristian y Lucrecia, una excelente, digamos, por lo menos impresión de cómo quiere trabajar el ministro en la regionalización de la salud, en ahorrar en insumos, bueno, en hacer un sistema de salud, obviamente que no va a ser superavitario, pero que por lo menos no va a provocar desfasajes que lleven a tomar este tipo de medidas. La idea nuestra, ya les digo, en febrero es cumplir en tiempo y forma con los sueldos, ya están garantizados, se va a cobrar el 5.º día hábil, salvo, les vuelvo a decir, planta política y una parte de los médicos que creo que vamos a llegar en estos 2 días, como para garantizarlos, y después empezar a trabajar ya en lograr otro anticipo de coparticipación, o ya en el mes de marzo tener otro resultado con las medidas que empiezan a partir del 1 de febrero. Ya vamos a tener 1.300.000 menos de sueldo, ya no vamos a tener los gastos de los quirófanos por lo menos por un mes, ya vamos a tener reducción de las horas extras. Bueno, todo esto va a llevar a que por lo menos empecemos a transitar a partir de marzo un camino donde obviamente seguiremos gestionando y trabajando para lograr más recursos, pero que dependa solo del municipio y no de la ayuda extraordinaria que recibíamos siempre en junio y en diciembre y en enero de cada año, como para transitar el año que hoy nos toca vivir. Así que no sé si, Cristian, vos querés agregar, o Lorena, o otro Cristian, alguna otra medida que me esté olvidando, pero a rasgos generales eso sería, digamos, lo que comprende la declaración de emergencia económica y sanitaria por 180 días acá en el distrito. No sé si por ahí, buenos días, si me permiten, y agradecer al señor intendente, agregar un poco de información más específica sobre el sistema de salud. Básicamente nosotros tenemos 2 grandes servicios. Uno es todo el servicio de hogar de la residencia de ancianos, como bien decía el intendente, y después tenemos toda la oferta de servicios, lo que es atención médica propiamente dicha y otros profesionales de la salud a la población a través de los sectores de salud que tenemos, unidades sanitarias y los 3 hospitales municipales. Por un lado, en estos últimos años, como ya lo explicó el señor intendente, nosotros la ecuación en el funcionamiento de hogares de ancianos nos cambió rotundamente, básicamente el aumento de energía y gas y cumplir con la pauta de aumentos salariales que se fue otorgando. La política era hasta ese momento tener el servicio subsidiado y bueno, eso hoy ya no es viable, como bien ya se explicó. ¿Cuál es la responsabilidad legal del municipio o la política de salud? Nosotros somos salud pública y la salud pública tiene que tener los recursos suficientes y necesarios para atender a la población o a la persona o al paciente que es carenciado.
Ese es el primero. Tener los dispositivos de urgencia que funcionen para esa población. En cuanto a lo que es residencia de ancianos, lo mismo. Tener la capacidad del municipio para estar presente con aquellas personas, abuelos o ancianos que no tienen familia, que no tienen hijos, que no tienen recursos o no tienen nada. Hoy está en riesgo, en el caso de la residencia de ancianos, poder el municipio estar presente y brindar asistencia a que realmente la necesite. La ley es clara, el Código Civil es muy claro en cuanto a la responsabilidad de los hijos y los familiares con el adulto mayor. La responsabilidad primaria no es del Estado, es de la familia. Un poco en estos últimos años, 20 años, esa responsabilidad se fue licuando en nuestra sociedad. Porque tenemos una oferta muy amplia, más de 200 camas con abuelos y con un precio muy subsidiado. Ningún municipio en la zona tiene nosotros tenemos más de 220 camas instaladas, en uso 205, 207. Bueno, y eso es lo que en este trimestre y el segundo trimestre del año vamos a trabajar en cambiar esa ecuación y esa lógica, donde bueno, ya hemos tenido reuniones con muchas familias, con comisiones, ahora vamos a seguir trabajando, pero vamos a ir a que el Estado va a estar presente, el Estado municipal va a estar presente con los abuelos que no tienen apoyo familiar, que están solos, que no pueden valerse por sí mismos y necesitan de la residencia de ancianos. Los demás, los familiares con esa ley, trabajando con la comisión y con nosotros, de a poco se van a tener que hacer cargo y pagar el costo de lo que nos cuesta sostener un abuelo en una residencia de ancianos. Hoy el costo que tenemos es de 52.000 pesos por mes. Así que bueno, eso es lo que vamos a trabajar por ese lado. En cuanto a todo lo que es servicios de salud hospitalario, unidades sanitarias, estos 2 últimos años también nos cambió mucho la ecuación en los costos y los ingresos. Si bien mejoramos mucho la cobertura el año pasado por haber incorporado el Hospital La Reguera como hospital municipal, la inflación de los precios de los insumos ha superado largamente la inflación, el IPC como comúnmente conocemos, que el 55% anual de inflación. Tenemos insumos que han aumentado más del 200%, del 800%, del 900%. El gas aumentó más en los últimos años 1.000 y pico %. Entonces, una factura de un mes del Hospital Municipal de Puan en julio-agosto son facturas de 160.000, 200.000 pesos de gas. Lo mismo de un hogar de ancianos, de los grandes que tenemos, como el hogar en nuestro tiempo de Villa Iris. Pues en el caso hospitalario se nos presenta otro problema, que es el de las obras sociales. De vuelta acá, el Estado municipal, nosotros somos salud pública, es tener nuestros hospitales equipados para resolver la situación de los carentes, tanto en la urgencia como en lo programado. El que no tiene obra social, que por ahí no tiene trabajo o que no tiene los ingresos suficientes para poder resolver su salud. Y haciendo el paralelismo con los hogares, estamos en la misma situación. Hoy tenemos en riesgo la atención a esas personas por tener abierto el abanico, atender a todas las obras sociales. Las obras sociales, con algunas nos ha pasado en los últimos años, que no han ido incrementando los valores que nos paga por las prestaciones que realizan. Osprera nos debe más de 1 millón de pesos, desde 2018 que no nos paga. Nosotros hemos enviado un carta documento. Osprera es la obra social de los empleados rurales. Hace una semana nos envió 200.000 pesos que nos debe el Hospital de Puan, pero nos debe el Hospital La Reguera, nos debe el Hospital Villa Iris. Por decisión política del señor Intendente, nosotros mantuvimos la atención a los afiliados de Osprera, pero hoy está en riesgo esa atención a esos afiliados. Porque cada afiliado de Osprera que viene al hospital, que por tratamiento se colocan insumos, medicación y demás, no lo podemos recuperar. ¿De dónde salen esos recursos? Del presupuesto municipal. De otras áreas o de otros presupuestos que ha ido pasando, digamos. El intendente en los últimos años, por decisión política, ha destinado al área de salud recursos de otras áreas municipales que en el último año superaron los 60 millones de pesos para sostener el funcionamiento del sistema de salud. Perdón, ¿podría dar un poquito el volumen? Estamos en vivo. Bien, y eso claramente, digamos, también nos pone en riesgo
tener los hospitales funcionando como corresponderían y abastecidos como corresponderían. Y tenemos algunas situaciones puntuales con otras obras sociales igual. IOMA es el caso más complejo. IOMA tenemos, que se lo planteamos también al señor ministro, el señor ministro nos dijo ya es el municipio número 30 que viene con este planteo. IOMA tenemos un convenio que del 2015 no nos ajusta a los valores que nos pagan. Cada afiliado de IOMA que hoy atendemos en nuestros hospitales y en nuestras unidades sanitarias nos genera déficit. Además de que nos debe facturas desde agosto, julio, septiembre. Para que se den una idea, nosotros a IOMA le facturamos entre 600.000 y 900.000 pesos por mes. En noviembre nos pagó 33.000 pesos. Tal cual lo estoy hablando acá con ustedes, lo pudimos hablar con el ministro. Eso el ministro lo sabe, porque otros municipios, los intendentes le aclararon la situación. Y, digamos, desde las arcas municipales estamos subsidiando obras sociales, que ese no es el rol del Estado municipal de la salud pública. El sistema de obras sociales es un sistema de salud privado, no público, incluyendo IOMA y PAMI. Son obras sociales que tienen la obligación legal de resolver la situación de salud de sus afiliados. El hospital público municipal, su obligación primaria es resolver la salud de la población que no tiene obras sociales. La salud privada, las obras sociales contratan clínicas privadas o hospitales municipales, o hospitales provinciales, puede ocurrir, o hasta nacionales, para resolver la situación de sus afiliados. Nosotros, como en nuestras comunidades no tenemos oferta privada de salud, somos hospitales únicos, nuestros hospitales se han ido abriendo a atender a las obras sociales. Y los presupuestos daban para eso. Incluso para estar subsidiando las obras sociales. Eso ya hoy no puede ocurrir, porque no lo podemos sostener más. Y sobre todo cuando, primero hay un balance económico, cuando lo que nos pagan no es el costo del servicio, y cuando además tenemos demoras de cobro de 90 días, 120, medio año, o más de un año como el caso de Osprera. Así que bueno, en el caso de IOMA además es más complejo porque tenemos más de 4.300 afiliados en el distrito de Puan. Es la obra social con mayor cantidad de afiliados. Luego viene PAMI, 3.800 afiliados, y luego en obras sociales siguió. PAMI, la ocasión es distinta. PAMI todos los meses nos paga, no tiene atraso, si bien tenemos diferencia de valores, financieramente funciona bien. Hace más de 2 años que PAMI corrigió mucho su rumbo financiero y tenemos previsibilidad en el pago. El problema con IOMA es doble. Nos paga con un número de 2015 y no sabemos realmente cuándo nos va a pagar y qué nos va a pagar. Financieramente IOMA para nosotros es imposible de predecir cuándo nos va a pagar. Es una anarquía financiera. Y que eso es lo que charlamos abiertamente con el ministro, y el intendente le pidió específicamente una ayuda en la gestión para poder resolver esto muy bien. Por ende hoy, digamos, también para tratar de evitar una situación que digamos, bueno, nosotros no podemos seguir atendiendo más a los afiliados de IOMA en nuestros hospitales, porque nos pone en riesgo el sistema de urgencias, y atender a la población carenciada. Para evitar ese punto, es que, digamos, hemos también trabajado mucho y también promover desde salud y plantear la situación en la que estamos. Las medidas que se van a tomar, como bien está expresado en la ordenanza instruye al ente de descentralización del LUA a proponer medidas. Es un artículo abierto para trabajar dentro de los 6 meses para tratar de reducir el déficit en salud. Uno ya quedó explicado, que es lo que vamos a trabajar con los hogares de ancianos, las residencias. El otro es este tema de las obras sociales. Luego de que terminemos nosotros nuestras reuniones con los equipos de trabajo, vamos a hacer a través de los medios, ustedes y también todo lo que es tecnología digital, una publicación bastante agresiva y amplia de las medidas que vamos a tomar. Antes de venir para acá tuve reunión con todos los directores médicos de las unidades sanitarias, hogares de ancianos y hospitales, donde digamos, ya habíamos plasmado en un documento cuáles son las medidas que vamos a tomar estos 30 días primeros. Algunos que van a ser por esos 30 días, otras luego pueden continuar, otras pueden ser permanentes, y algunas nuevas medidas podemos tomar en marzo, abril, mayo, mientras dure el periodo de emergencia.
Lo que primero queremos preservar es tener todo lo disponible para las urgencias. Por lo tanto, en febrero se suspende todo lo programado. Todo lo que es práctica quirúrgica programada se va a suspender, excepto las cirugías oncológicas de PAM programadas. Esas las vamos a seguir realizando. Y obviamente sí va a estar todos los quirófanos funcionando para las urgencias. En lo que es consultorio, estudio diagnóstico y demás, se suspende todo lo programado para obras sociales y particulares, excepto las prácticas de rayos, y se sigue la atención en estudios programados a la población que tiene el seguro de salud municipal y los afiliados al PAMA. Hay una serie de medidas más que después las vamos a publicar. Eso va a salir promulgado mediante un decreto, lo va a firmar el señor intendente y nosotros vamos a hacer público ese decreto, más otras medidas adicionales. Hay otras cuestiones también a tener en cuenta que vamos a tomar, que para nosotros son como habitante, estamos acostumbrados a servirnos de la salud pública y creo, en definitiva, confundido de que todo va a ser gratis y no es así. Nosotros hay cosas que vamos a revalorizar de los servicios que prestamos en los hospitales y unidades sanitarias, como las curaciones, la aplicación de inyectables y demás. En reunión informativa el martes a las 7 de la tarde, que mantuvimos para informar a los concejales de los dos bloques de todas las medidas, son estas que les estoy diciendo, que están en el mismo documento. Bueno, todos esos cambios van a estar ya informados a partir del día, espero mañana a la tarde o el sábado a la mañana. Primero, digamos, ¿por qué mañana a la tarde o el sábado a la mañana? Porque mañana, en el día de hoy, en este curso mañana, nosotros primero tenemos que informar va a haber cambios administrativos importantes. Mañana tengo reunión con todo el personal administrativo de todos los hospitales, unidades sanitarias, para informar de los cambios. Mañana reunión con los delegados, también para informar de los cambios. La semana que viene con el resto del plantel político, para que todos sepan cuáles son los cambios precisamente. Y bueno, primero tengo que trabajar con ellos antes de hacerlo público por acá, pero sí adelantar lo más importante. Durante los 30 días vamos a analizar con qué obras sociales queremos seguir trabajando y con cuál no. Es derecho, facultad del señor intendente, decidir para qué, digamos, está abierto el hospital. ¿En qué sentido, digamos, para la salud privada, ¿no? ¿Qué oferta le damos a la salud privada? Si hay obras sociales que no nos podemos poner de acuerdo en que el recupero de costo de lo que nos cuesta atender a sus afiliados sea viable, es probable que con alguna decidamos no renovar convenio. Y bueno, esa persona, esos pacientes, tendrán que abonar el costo de lo que sale la práctica y pedir reintegro sobre los o no. El caso de IOMA, estamos trabajando por dos lados, el canal que para la interacción intendente con el ministro y nosotros por la vía formal desde salud. Desde la asesoría legal te voy a enviar un pedido a IOMA formal por carta de documento, queremos dar de baja el convenio existente y plantear renovar uno nuevo. Pero bueno, eso es lo que estamos trabajando. Por otro lado también vamos a ser más agresivos en el recupero de deuda de las personas que nos deben atenciones. Solo en el caso de Puan, yo soy habitante de Puan, de la localidad, nosotros tenemos deuda de gente que ha recibido atenciones de salud en el hospital, sumando la deuda que tenemos en la calle en el año 2017, 2018, 2019, llegamos a 1 millón de pesos de deuda de puanenses con su hospital. En eso vamos a ser bastante agresivos en el recupero. He instruido a asesoría legal a enviar las cartas de documentos correspondientes, porque tenemos en riesgo el sistema. Y también vamos a ser más agresivos en el recupero de deuda con las obras sociales. Creo que un poco, digamos, todo esto pasó en el último tiempo, también y evaluando otros servicios, otros lugares. Bueno, digamos, todo ocurre por algo y creo que es necesario que
todos entendamos que, digamos, hoy brindar salud, como también nos lo explicó el señor ministro por su situación y su experiencia, brindar salud es muy caro, son muy caros los insumos. Una hora de quirófano abierto funcionando es mucho el personal que interviene, médico cirujano, médico ayudante, 2 enfermeras, instrumentador quirúrgico, la medicación, 2 descartables que lleva cualquier cirugía, cualquier cirugía de la que realizamos, todas superan el costo de los 40, 50 mil pesos. Tenemos que nos pagan 15, 20 mil pesos por esa práctica. Y no podemos seguir utilizando recursos de tasas municipales que pagan los habitantes del distrito para subsidiar a las obras sociales. Eso es lo que vamos a evaluar caso por caso durante febrero. Y también para que se entienda, digamos, esos fondos que el señor intendente autorizó a destinar a salud en los últimos años para mantener el sistema funcionando ha significado también menos obra o menos recursos para otras áreas. Entonces eso quiero dejar bien claro que, digamos, la prioridad del señor intendente fue siempre sostener salud. A costa de hacer menor cuneta, menor asfalto, atrasar alguna obra, posponer otros programas y demás. Y por igual para todos los habitantes del distrito. En el caso puntual que lo quiero aclarar, de que se municipalizó el hospital de Herrera, el hospital municipal de Herrera, en el último año el intendente destinó más de 23 millones de pesos adicionales a lo que recaudamos del hospital de Herrera por coparticipación, facturación de obras sociales para mantener el hospital funcionando. Como para otros, para los hogares lo mismo, ¿no? Como el señor intendente puso de ejemplo al principio. Hay otras medidas más puntuales, más chicas, que van a salir en toda la información que les va a llegar. Y bueno, durante febrero, en marzo, la idea es, el objetivo es retomar las cirugías programadas, por lo menos con aquellas obras sociales que tenemos un recupero razonable, y bueno, negociaremos con las otras. El caso de idioma es más complejo, porque incluso nosotros tenemos esta dualidad con idioma. Los aportes de los empleados, el municipio aporta entre los empleados del área municipal y Administración Central y Salud entre 4,5 millones y 4.800.000 pesos por mes. Eso nos lo debitan de la coparticipación. O sea, el municipio tiene al día los aportes de obra social de sus empleados, porque nos lo retiene de la coparticipación. Nosotros ni siquiera podemos compensar. Es decir, bueno, nosotros atendimos en otros hospitales afiliados de idioma, supóngase que ese mes facturamos 800.000 pesos y nos habiliten, bueno, nosotros te tenemos que pagar 4,5 millones de obra social de aporte, a su vez vos nos debés 800.000 pesos por las prestaciones que hicimos a tus afiliados en otros hospitales. Tampoco nos dejan compensar. O sea, nosotros llevamos nuestra cuenta al día y IOMA con un nomenclador desactualizado, muy desactualizado, imagínense, parece 2015, de lo que estamos hablando, no lo podemos hacer. Así que bueno, eso es un poco lo que quería ampliar la información respecto a salud, porque obviamente es un poco más complejo y hay muchas más cosas en juego. Una consulta. Lo de la salud es un tema que se viene agravando con el correr del tiempo. Alguna charla que hemos mantenido con el intendente Facundo, vos decías que inclusive ya en otro momento, con la gestión de María Eugenia Vidal, había habido intención de que el municipio tenía que reducir personal. Te quiero hacer varios comentarios, varias preguntas puntuales para que puedas responder en conjunto. Indudablemente hay un cuello de botella agravado por la diferencia del cambio del dólar, de 18 a 60 y pico, no sé con qué dólar se venden los medicamentos, se los venden a ustedes,
pero hay una diferencia importante. A eso sumado el hospital de Darregueira, que me parece que también profundizó un poco la situación económica, porque bueno, es el hospital quizá más grande que tiene el distrito. Y preguntarte qué relación tenés con la comisión del hospital de Darregueira, porque ayer yo estaba en Darregueira y el comentario era que había un lobby de parte de integrantes de la comisión para con algunos funcionarios tratando de que no salieran las emergencias desde el Consejo Deliberante. A ver, en primer lugar, obviamente que el cuello de botella, como decís vos, se produce en primer lugar por el aumento de los insumos, están todos en dólares, así que esa devaluación nos complicó de sobremanera en el último semestre del año, digamos, como decía Cristian, teníamos que aportar todos los meses algo más para que no solo se pudieran pagar los sueldos, sino para que hubiera insumos, para que no faltara nada. Incorporar al Hospital de Darregueira no solo nos trajo aparejado obviamente mayor gasto, sino que nosotros tuvimos 1 año y medio trabajando para incorporarlo cuando ya nos hacíamos cargo de los sueldos y de los aportes. Es decir, que tuvimos 1 año y medio sin recibir hasta que lo pudimos habilitar, que fue en enero de 2018 me parece, hasta que lo pudimos habilitar, y como la coparticipación cierra los 30 de junio de cada año, recién al otro año, que fue en el 2019, vimos reflejado lo que es la coparticipación. En un primer estudio que habíamos hecho nosotros, con las 25 camas que incorporábamos, más lo que se facturaba de obra social, íbamos a andar, digamos, equitativamente, no sé si nos iba a sobrar mucho, pero un déficit razonable. Al dispararse los insumos, al dispararse, digamos, todo lo que teníamos que comprar, la comida que la compraba la comisión y nosotros se la pagábamos, los sueldos, hizo que obviamente es un hospital que tiene mucho movimiento, que va toda la línea, que viene gente de otros lugares, pero bueno, estamos convencidos porque también, digo, hubiera sido para nosotros una decisión política que la charlamos, haber rescindido el contrato con el hospital y dejar, digamos, como dice Cristian, la función nuestra es atender al carenciado y el que no tiene obra social en un efector. Digo, porque hemos dejado solo funcionando un hospital, el de Puan, el de Villadir, las unidades sanitarias, y trasladar o haber puesto una atención primaria como había en su momento en el SIC, digamos, y que la comisión viera cómo manejaba su situación. Pero cuando a nosotros nos vino a la comisión no podía pagar sueldo, debía cargas sociales, digamos, estaba en una situación compleja. Yo siempre digo, nunca hay que perder de vista de dónde partimos nosotros trabajando en su momento con la comisión. Lo último que preguntás, la verdad que ya estoy acostumbrado a ese tipo de actitudes, digamos que la verdad no le hacen nada bien, digamos, al distrito. Esto de plantear, y lo sé porque llamaron las concejales ayer al mediodía a una reunión, sé que le dijeron que me iban a dar superpoderes para, digamos, administrar el municipio y yo iba a hacer lo que quería. Digo, si nosotros hacemos esto de pasarlo por el Consejo Deliberante, de involucrarlos, de que sepan, de que consensuemos con ellos las medidas, es por una cuestión de que lo creemos así, estamos convencidos que tiene que ser así, porque yo podría haber declarado la emergencia por decreto. El decreto declarar la emergencia, poner todos los puntos y notificar. No tenía que hacer la ordenanza ni llamar. Digo, hemos tenido charlas y reuniones, no es que de un día para otro con concejales, con los del lugar, con los funcionarios, digamos, nos pusimos de acuerdo en todos estos puntos. Lamentablemente yo creo que ese tipo de actitudes hacen mal, digamos, porque nosotros no vamos a hacer nada que perjudique a ningún efector público, ni el de Puan, ni el de Darregueira, ni el de Felipe Sola, ni el 17, ni el de Villairi, a ninguno, al contrario, estamos buscando la vuelta para sostener todo eso. Yo creo que esas cuestiones, como te digo, no hacen más que, digamos, poner piedras en el camino, porque esto de que o no querer aprobar la ordenanza o tratar de, digamos, de poner sobre la mesa cuestiones que no son así. Cristian ha explicado cuáles son las medidas y van a estar el decreto. Es más, el Consejo Deliberante tiene la facultad de, si en un mes nosotros no cumplimos con la ordenanza, llamar a sesión
y dar de baja la ordenanza si ellos tienen el poder de hacerlo, digamos. Después nosotros veremos si la vetamos o no, si hacemos un decreto o no, digamos, pero la idea es trabajar en conjunto para llevar esto. Yo anoche veía un rato también la conferencia, la verdad que la desinformación que manejan los concejales de la oposición o de la gente que asesora a la gente que viene, yo lo veía a Fischer, un excelente intendente, diciendo que era increíble que nunca había visto un lugar donde la salud la manejara una comisión y la bancara la comisión. Digo, nosotros así, desde el 2018 antes, que venimos pagando los sueldos, que venimos poniendo la plata, sí le debemos a la comisión la comida que ellos le ha dado y hemos decidido que la cobren ellos. Pero la salud no la está manteniendo la comisión del hospital, la está manteniendo el ente de salud a través del municipio en forma conjunta. Digo, hasta le hacen decir por desconocimiento a un senador provincial cosas que no son, que son mentiras, digamos. Y tengo una excelente relación con Fischer y no tengo ningún problema con él. Pero hasta qué punto, digamos, ese lobby, por llamarlo de alguna manera, tiene a hacer confundir a la gente. Nosotros mantuvimos una reunión donde le habían mandado una carta de documento a mí y a la gobernadora, donde había cosas que no eran ciertas. O sea, hasta ese punto hemos llegado en alguna reunión. Y yo priorizo la gente por sobre la comisión. O sea, yo entiendo que ellos hacen su juego, que habrá intereses políticos o no. Digo, era con el tema de hemoterapia, que decían que no estaba funcionando, y hacía un año que estaba funcionando hemoterapia. Y yo se lo dije a la cara, ustedes mandaron una carta de documento a la gobernadora donde le mintieron. O sea, no es que dijeron otra cosa, le mintieron, le digo. Pero yo siempre voy a priorizar la gente de Darregueira por sobre la comisión. Porque yo creo que Darregueira tiene que tener su hospital, tiene que funcionar. Está bueno, digamos, reconozco el trabajo que hacen las empleadas, las mucamas, las enfermeras, los médicos, digamos. La comisión hace su juego, si se quiere, no sé con qué intención, pero no va a ser un juego que a mí me va a detener en esta decisión de que siga teniendo salud pública Darregueira como la tiene que tener. Sí, con las urgencias y medidas que haya que tomar. Si no se van a hacer programadas, no se van a hacer ni en Darregueira ni en Puan, en ningún lado, digamos. Si hay que cobrar lo que hay que cobrar, si hay que suspender una obra social, se va a suspender en Darregueira y se va a suspender en Puan, digamos. Esto de querer diferenciar Puan de Darregueira por una cuestión de que el intendente de Puan, me parece que ya quedó en el tiempo y quedó demostrado con la actitud de la gente. Si no, la gente no nos hubiera vuelto a elegir 2 veces para seguir gobernando el distrito. Y yo, ese respaldo que me ha dado la gente de Darregueira, la que me votó y la que no me votó, va a ser lo que voy a priorizar por sobre cualquier comisión, en este caso del hospital, que se maneje con este tipo de actitudes que, vuelvo a decir, no hacen nada bien al trabajo en conjunto que tenemos que hacer para sostener la salud pública, porque nosotros estamos de paso en estos cargos, digamos, y dentro de 4 años vendrá otro intendente, otra intendenta, y seguramente con sus ideas y con su forma de trabajar, pero tenemos que dejar bases claras, digamos. Nosotros queremos este sistema de salud y nosotros lo queremos sostener, pero para eso tenemos que trabajar en conjunto. Habían llenado de comentarios y de, digamos, a los propios concejales nuestros y a la gente que estuvo en esa reunión, de que nosotros íbamos a hacer lo que quisiéramos, que ahora con esta ordenanza el intendente, no sé, le iba a poner un candado al hospital de Darregueira y se iba a traer todo para Puan, o al revés, o iba a hacer lo que quisiera. La verdad, lo vuelvo a repetir y lo escuché ayer en la conferencia y en los argumentos que dieron gente de la oposición cuando defendía. Hay que sentarse, hay que estudiar, hay que ver los temas, no se puede aparecer de un día para otro tratando de justificar algo que no sé. Hay que informar bien a la gente. Me parece una falta de respeto de informar mal a un senador provincial, porque el senador representa a todos los habitantes de la sexta, no al de un partido político, porque también lo votaron, lo del Frente para Todos, pero él representa a todos los habitantes del distrito de Puan. Me parece una falta de respeto informarlo mal, porque, digo, terminó haciendo declaraciones y hablando erróneamente de cosas que lamentablemente le informaron mal. No es porque sea una mala persona y actúe mal Fischer, es porque es como si yo voy mañana a Villa Iris, o de Villa Iris me informan alguna situación particular, que es mentira, digamos. Primero hay que cerciorarse
Digo, pero bueno, digo, eso a nosotros no nos va a detener en seguir prestando el sistema de salud público en Darreguera como lo queremos prestar. Intendente, bueno, se ha hecho extensa la conferencia, pero Sí, la tenemos tiempo. La pregunta es un poco margen, pero lo que quiero preguntarle, con respecto a los delegados, sé que ha habido unos retoques en Villaín y en Bordenave con respecto al cambio de delegado. No, siguen... A ver, nosotros tuvimos la reunión con los delegados, le planteamos la situación, que van a recibir, porque obviamente tenemos que tener la ordenanza aprobada, que cambian en algunos casos de cargo, no en este caso los delegados, pero que van a tener una reducción en el sueldo, al igual que después los directores y planta política, y están en libertad de presentar la renuncia a partir del 1 de febrero por cuestiones económicas, si las vamos a entender, por cuestiones de no compartir alguna decisión o por otro motivo, digamos. Hasta ahora, tuvimos hoy la reunión, yo no recibí ninguna renuncia hasta el momento, no quiere decir que mañana aparezca una renuncia, no lo descarto porque obviamente cada uno se habrá ido a analizar su situación personal también, porque tiene que analizar sus ingresos, sus gastos y por ahí, como son cargos en muchos casos que son muchas horas de trabajo y a algunos no les permiten tener otra actividad, por ahí prefieren quedarse, digo, en algún caso de que fuera algún empleado municipal que esté ocupando el cargo de delegado, volver a su cargo de empleado y tener otro trabajo a la tarde, bueno, eso dependerá de cada uno. Yo se los dije a ellos y los digo abiertamente, voy a entender la situación, no me voy a disgustar ni enojar porque tome esa decisión, porque bueno, cada uno cuida su bolsillo y tiene su realidad económica, digamos, armada de una manera y probablemente esto no sea lo que esperaba, por lo menos por 6 meses. ¿Qué cantidad de gente se espera que deje de estar ligada al municipio? ¿Por no renovación de contrato o demás? ¿Vos decís de la planta política o en general? No, en realidad ha habido bajas de contratos por distintos motivos. Hay algunos que están pasando por junta de disciplina, hay otros que lo han considerado los jefes superiores de área que había que producir algún cambio o que había que modificar algún, digamos, sobre todo en aquellos casos donde, por ejemplo, qué sé yo, había algún tema de horarios, de incompatibilidad. Bueno, la regla fue clara de que cada superior, por ahí no fue el jefe, pero algún superior, tomara la decisión de ajustarnos. No tenemos un cálculo hecho de cantidad de gente, digo, que ha dejado de prestar servicio al municipio, que no va a partir. Muchos han sido por decisión de sus superiores, muchos o algunos, y otros serán por decisión propia que presentan su renuncia, como ha habido casos, digamos, de que ya le han presentado la renuncia y obviamente lo aceptamos, y otros que, bueno, estarán en este día y medio evaluando su situación personal. ¿Y con respecto a los planes que han sacado? Eso también ha sido una cuestión de superiores, digamos, de ajustar en algunos casos donde se creía que se podía ajustar. Siempre igual en esos casos hemos tenido digamos, si se quiere, la posibilidad, tenemos abierta la posibilidad, estamos trabajando con Nación y sobre todo con Nación, del programa que se volvió a reaparecer ahora de la Argentina Trabaja. ¿Por qué? Porque ahora se van a empezar a manejar muchas obras a través de ese programa que en la época de Macri vieron que se transformó, que tenían que estudiar y no trabajar. Bueno, ahora vuelve al trabajo, ya estamos en estos días por firmar algún convenio donde vamos a tratar de reincorporar a esa gente, y también va a haber gente que hoy está en planes que va a pasar a esas cooperativas. Va a ser bueno, ahora estamos por el tema seguramente de pintar escuelas, vamos a conseguir algún convenio, tenemos 2 cooperativas activas, ¿no? 2 cooperativas activas que tenemos que renovar ahora todos los socios. La idea es
renovar a gente que hoy no está trabajando y a gente que está trabajando y que pase a esas cooperativas. Pero esa es la idea, es recuperar a toda esa gente. Cristian, hacía referencia que el Hospital La Regueira tuvo un costo el año pasado de unos 23 millones más o menos de pesos. En realidad esa fue la asistencia adicional que el señor intendente derivó del presupuesto de Administración Central al área de salud para poder mantener el hospital funcionando. Esto incluye, perdón, porque en el momento que se firma el último convenio y la municipalidad pasa a hacerse cargo, digamos, de la parte de los sueldos, hubo una incorporación importante de empleados del municipio que pasan a ocupar lugar en el hospital. También te pregunto, aquellos que trabajan en el SIC corresponden a lo que es salud. Sí, pero son unidades programáticas separadas, digamos. Son separadas, absolutamente separadas. Nada que ver en esto, el déficit mensual de funcionamiento de uno de los hospitales como los nuestros, el de Puan también, fluctúa entre los 3 y los 5 millones de pesos por mes, para que tengas un número. O sea, la diferencia entre todo lo que recaudamos por coparticipación, el cobro de los seguros sociales y lo que los pacientes particulares nos pagan versus lo que gastamos de sueldos de todo el personal del hospital, médicos, personal profesional no médico, enfermería, mucama, cocina, lavadero, administración, más los gastos de insumos, más gastos de servicios, nos da un déficit mensual operativo que fluctúa entre los 3 millones y medio, 4 millones y medio, a veces ha habido meses de 5 millones. Se agrava con los pagos de aguinaldo. ¿Sí? Bueno, eso, digamos, en los 12 meses del año llegamos a un déficit de casi 60 millones de pesos de funcionamiento del Hospital La Regueira. El señor intendente asistió con más de 23 millones de pesos de presupuesto de Administración Central para pagar proveedores y sueldos de funcionamiento del hospital municipal. Nosotros lo tomamos como todo como hospital municipal. No existe esa separación legal entre, digamos, no existe esa unión legal entre comisión y hospital. El hospital es municipal. La comisión cedió el uso de las instalaciones y todo el equipamiento que tenía la comisión hasta ese momento para que el municipio se haga cargo del funcionamiento del hospital. El hospital se habilitó como, si uno lee la habilitación, te dice, reconózcase, el Ministerio de Salud de Buenos Aires reconoce al municipio de Puan como propietaria del Hospital Municipal de La Regueira. Propietaria en el sentido de que nosotros hacemos uso de la instalación a través de una sesión de comodato y pero todo el funcionamiento del hospital es responsabilidad del municipio, que en este caso está delegado en un ente descentralizado de salud, o podría ser una secretaría. No existe, digamos, no existe el mix. El hospital es municipal. Sí, nosotros tenemos contratado el personal de enfermería, de mucama y lavadero, porque fue el momento, en su forma, la forma más barata de hacerlo, de que ese personal pueda seguir trabajando. En rigor de verdad, en una municipalización uno debería tomar empleados nuevos o la comisión debería haberlos despedido, vinculado, indemnizado y nosotros tomarlos como empleados municipales. Lo que optamos fue por la autorización del Tribunal de Cuentas que nos permita contratar a los empleados de la comisión para evitar que pierdan antigüedad, evitar un costo adicional a la comisión que tenga que indemnizar a todos los empleados. ¿Se entiende? Digamos, la comisión no está a cargo del hospital, ni legalmente está a cargo, no existe eso. Eso es lo que el hablemos sin saber, digamos, o que se puede utilizar malintencionadamente para decir, bueno, yo estoy a cargo de, legalmente no. Todos los sueldos es obligación de abonarlo del municipio y se pagan los sueldos médicos, del sistema de guardia, enfermería, emergencia. Nosotros, digamos, la planta del Hospital Municipal de La Regueira, como la planta del Hospital Municipal de Puan o de Villa Iris, no tenemos planta excedida en cantidad de enfermeros,
Y de hecho, digamos, uno de los problemas que tenemos muchas horas extras, eso es algo que también vamos a trabajar. No nos sobran enfermeros, no nos sobran mucamas. Es otro punto fuerte. Y no tenemos exceso de eso, ni tampoco hemos incorporado, digamos, personal municipal adicional al que ya teníamos, excepto trasladar a una persona del SICA a la administración del hospital municipal. Los médicos ya estaban contratados, sí hemos incorporado profesionales nuevos, el caso del cardiólogo, la especialista en diagnóstico por imagen, pero son servicios nuevos que se abrieron. Así que bueno, eso por ahí lo quiero dejar claro porque si no un poco... ¿Y cuál es la deuda que reclama el hospital o la gente del hospital dice... Nosotros mantenemos... Nosotros, el tema es así, nosotros, tanto el hospital como el hogar se abastecen de un mismo personal, en el caso de lo que es cocina. Tenemos una sola cocina que provee de alimento a los internados en el hospital y provee de alimento a los internados en el hogar. Y tenemos un solo depósito. Lo ideal sería en algún futuro tener otra cocina y otro depósito y separar las cosas. Lo que hemos optado es, en realidad, que la comisión compre todos los insumos, los alimentos, para la elaboración de los mismos, por cuestión de simplicidad, no tener dos stocks, que por un lado el ente de salud compre carne, pan y esto, y una cajita al lado, la comisión para el hogar compre pan, carne, etc. Y que luego la comisión nos facture a nosotros un proveedor de viandas, digamos. Es como si, no sé, el Banco Provincia terceriza a alguien para que le lleve la vianda a los empleados. Es eso. Gran parte de la deuda que mantenemos con ellos es eso, que es, ellos hicieron un aporte importante y lo siguen haciendo en esta situación para proveer de comida a los internados. De ahí se deriva la principal deuda, básicamente. También tengo que aclarar que por decisión del intendente se mantienen en el hogar que funciona, en el hogar de Darraguer, la comisión, hay 3 empleados municipales con sueldo municipal, que es un aporte que también se hace a la comisión, en sueldos. Eso suma más de 2 millones y pico de pesos en el año. Que es un aporte que se hace al hogar para bajar el costo salarial. Porque eso tampoco se dice. Esa es pero sí lo que me quiero dejar absolutamente claro es que, digamos, el hospital es responsabilidad legal derivada de la autorización del Ministerio de Salud, la administración por el municipio a través del Ministerio de Salud. De hecho, digamos, el director médico está designado por el municipio, los sueldos, todos los sueldos se pagan desde acá, más allá de que en el caso de las mucamas, enfermeras y demás, nosotros por este contrato, como son empleados directos nuestros, enviamos el dinero a la cuenta bancaria de la comisión y la comisión les liquida el sueldo porque para hacer son empleados de ellos, ¿sí? Porque se liquida a través de ellos. Porque en su momento iba a ser extremadamente caro en la situación que se encontraba todo, tener que desvincular a los empleados, indemnizarlos y nosotros tomarlos de nuevo como empleados municipales. Además, que una cuestión que, digamos, el municipio no puede absorber, hacerse cargo de la antigüedad de un empleado cuando de una antigüedad de un privado. Ese es un gran impedimento. Entonces, no podemos reconocer la antigüedad. Se los vinculaba y se indemnizaban a todos y comenzaban con la antigüedad en el municipio más. En algún momento es un tema que queda de resolver, decir, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Pero hoy no están dadas las situaciones para hacer eso. Pero bueno, eso es algo importante que sí quería dejar. Un poco ahí, para que vean la buena intención que hay desde el Ejecutivo y del ente de salud para con el hospital, que creo que tratan de confundir a la gente. Fíjense hasta qué punto nosotros hemos accedido
a cuestiones que en realidad en algún momento podríamos haber dicho, bueno, nosotros nos hacemos cargo del hospital, pero que la comisión se haga cargo de la indemnización de todos los empleados y nosotros lo volvemos a tomar. Digamos, y los empleados podrían haber todos optado por esa, digamos, por esa alternativa. Nosotros ingresados nuevos, sin antigüedad, sería mucho menos el costo para nosotros de todos los empleados. Y otro de los temas es las 3 empleadas que mantenemos en el geriátrico para abaratarle los costos. Digo, creo que hemos dado muestras sobradas de buena intención para seguir trabajando, pero la verdad que cada actitud que están tomando no hacen más que alejarnos de un trabajo en conjunto, digamos, porque nosotros lo que queremos es que funcione, y yo estoy tranquilo porque la gente nos ha reconocido ese trabajo, porque si no, no hubiéramos, y esto no quiero mezclar los políticos, pero no hubiéramos ganado las elecciones si el hospital fuera un desastre, si la gente no recibiera atención, digamos, tendremos nuestros errores como todo, pero vamos a seguir apostando a eso. Por eso digo, desde nuestro lugar, tratar de infundir miedo en los concejales o en la gente de que nosotros vamos a hacer lo que queremos, tratar de confundir, malinformar, no hace más que alejarnos de una relación donde jamás fuimos y le dijimos, bueno, nosotros, ¿cuánto hace que están empleados en el geriátrico? 1 año y medio, porque nosotros mañana podemos decir, bueno, hace 1 año y medio que están los empleados, bueno, nosotros nos están debiendo 6 millones de pesos de todos los sueldos que pagamos de esos 3. Y es cierto que lo pagamos, digamos, porque las cobraron en tiempo y forma, y jamás fuimos con esa intención, fuimos y arreglamos algunas deudas, le hemos dado cheque diferido, digo, creo que hemos dado mostradas pruebas de confianza hacia lo que queremos y hacia lo que apostamos, y lo vamos a seguir haciendo, digamos, no está en nuestro ánimo, pero bueno, también quiero dejar claro que todo tiene un límite, digamos, porque digo, esto de ayer, la verdad que también no nos cae bien a nadie de los que estamos en esto, no es la primera vez que pasa con alguna de este tipo de actitudes, y obviamente nos volveremos a sentar y estaremos charlando con ellos este tipo de situaciones, pero bueno, también quiero dejar claro que nosotros también tenemos nuestras herramientas, como dice Cristian, en el hospital, en su momento, nunca hay que olvidarse de dónde partimos, o sea, veníamos de que no tenían 1 año y medio o 2, que no tenían las cargas sociales pagas, que no tenían la obra social, que no tenían jubilación, sí, eso nos hemos atrasado 1 mes, creo que tenemos 1 mes de julio, pero que todo lo que es ART y la obra social lo tratamos de llevar al día para que no la pierdan, digamos. Digo, hemos hecho un esfuerzo importante y estamos confiados en que vamos a llegar a equilibrar, pero bueno, también pedimos desde otros lugares un poco de comprensión en este tipo de situaciones y no salir a buscar siempre el desgaste, siempre, sobre todo la mala información, porque si vos me decís, bueno, en realidad tiene razón con lo que dicen, y sí, también sí, le estamos debiendo lo de la comida, es cierto, pero también que digan, bueno, nos están dando 3 empleados que son 2,5 millones o 3 por año, digamos, o que le digan a un senador provincial, bueno, en realidad el municipio se hizo cargo en el 2018 porque nosotros cerrábamos, digamos, nadie se lo contó a esos oficios, evidentemente, digamos, por lo que sale de sus declaraciones, digamos. Entonces, ya te digo, este tipo de cuestiones a veces no hacen más que un poco de embarrar la cancha para llegar a una solución. Facundo, Cristian, la última de mi parte. En el caso tuyo, Facundo, es un juego peligroso esto, de que la comisión exponga inclusive a personal, porque lo vimos manifestándose aquí en frente al Palacio Municipal el lunes después de la fiesta de la ciudad. Sí. Cuando en su momento también en parte del personal estuvo 3 meses sin cobrar el sueldo en la gestión de la comisión del hospital. Y en esto se expone políticamente, me da la sensación, a un grupo de personas que no le hace nada bien, me parece, como institución. Y la otra que quiero preguntar de Cristian es ¿cuánto hay de mito y verdad de las guardias que van a los hospitales, no el de Darreira, en todos, y que el médico hay que esperarlo porque no está en el hospital? Y que eso seguramente tiene un costo importante, porque no es lo mismo pagar una guardia permanente que una guardia pasiva. Esas son mis 2 últimas cosas. Bueno, a ver, en relación
a lo que vos decís entiendo el reclamo de las empleadas que vinieron ese día, más, estaba lloviendo, no me acuerdo que nosotros nos habíamos venido a las 7 de la mañana, lo hicimos pasar porque por la verdad se estaban mojando y yo cuando fui después al hospital ese día no, pero cuando fui a dar la explicación les dejé claro que no fue una decisión digamos discriminatoria contra los empleados. Además había empleadas que son del ente de salud que habían cobrado porque estaban en la nómina salarial que la provincia nos pidió y que aportan al IPS. Ellos no les figuran las empleadas o los empleados que son de la comisión, porque nosotros tenemos un contrato con digamos con ella. Me parece justo el reclamo, digamos, de los empleados, no de los que acompañan a veces a los empleados, porque ya te digo, no hacen más que malinformar, desinformar, tratar de crear esta rivalidad. Puanda Regueira, justo se dio la casualidad de que fuese fin de semana la fiesta de la cebada cervecera y planteaban que toda la plata de la fiesta la pusieron en el hospital. Digo, yo fui ese día a la comisión y le hice una cuenta rápido y se la digo a ustedes. La fiesta de la cebada creo que el día jueves había vendido 6.000 abonos, más o menos, al día jueves. Un promedio de 2.000 pesos, porque entre 2.400 que cobraba y 1.800 son 12 millones de pesos. El presidente de la fiesta dijo que tenía un presupuesto de 10 millones y medio. Digo, casi le pido plata a Hugo para pagar los sueldos, no que nosotros teníamos que poner plata. Entonces me parece que a veces empezar a jugar con esas cuestiones es peligroso de exponer a gente cuando la malinformás. Después tiene su derecho a reclamar y está bien que lo haga, porque como decís vos, pero cuando estaba la comisión y hubo 1 año y medio o 2 de no pagar las cargas y los sueldos sociales, como lo manejaban como una clínica privada, bueno, si no te gusta te vas, ¿viste? Ahora como somos el Estado municipal, vamos a golpearle las puertas al intendente que nos tiene que dar la plata. Digo, veamos a veces de dónde partimos con esa situación, que no hemos trazado un mes, sí, que lo vamos a regularizar seguro, pero de enero de 2018 pasaron todo el 2018, todo el 2019 y siempre, salvo esta vez, cobraron en tiempo y forma. Digamos, esto se atrasó algunos días. Hemos pagado los sueldos y las cargas sociales, hemos respetado los aumentos que dan porque ellos tienen un convenio privado, porque también, como decía Cristian, bueno, también nosotros a partir de ahora, de enero del 2020, nos hacemos cargo, pero tienen que ser todos empleados del ente. Que renuncien, que se hagan cargo la comisión de las indemnizaciones, y si no, nosotros buscamos empleados, digamos, de otro lado. Entonces los empleados que iban a hacer, la comisión no los iba a poder sostener, los iba a tener que despedir e indemnizar y después nosotros los íbamos a tomar. Digamos, y hubiera sido más fácil, nos íbamos a ahorrar. Entonces, por eso digo, a veces es peligroso mezclar esas cosas, sobre todo, como decís vos, cuando hacen exponer a gente que, a ver, me parece válido el reclamo por querer cobrar, pero a los que tenían que haberse venido a manifestar acá, sería toda la comisión que era a la que nosotros le debíamos el contrato. Porque en realidad ellos tienen una relación laboral con la comisión y la comisión tiene una relación contractual con nosotros. Nosotros no le estábamos cumpliendo a la comisión, no a los empleados, que después derivan el sueldo de los empleados, pero de última, digo, los empleados también podrían haber ido a la comisión y digo, bueno, no sé, ustedes saquen los recursos de otro lado, pues paguen. No, nosotros le prestamos el servicio a ustedes, que ustedes le facturan al municipio, no al intendente. Yo jamás salí a decirle eso, ni echarle en cara a eso, digamos, porque en realidad no son empleados municipales, que los considero empleados, que me parece por el laburo que hacen, que ojalá un día pasen todos al ente de salud, ojalá, pero no son empleados municipales, son empleados de la comisión, no del municipio. Pero bueno, a veces, como decís vos, hay que tratar de esto, calmar los ánimos y buscar la solución, que es lo que nosotros queremos. La última mía para responderle a Mario de las Guardias. En realidad, digamos, cuando uno recibe quejas por alguna atención, alguna demora en guardia, siempre está esto de que, digamos, las guardias primero es un sistema para urgencias. Una de las medidas que vamos a tomar, que no la mencioné, pero ya que preguntas viene al caso, es implementar
en forma formal el sistema de triage. El sistema de triage en guardia, ¿qué significa? Es la clasificación del paciente que llega a una guardia en función de su situación de salud con la que se presenta. Básicamente es una clasificación de 3 tipos de pacientes: código rojo, amarillo y verde. Es un sistema ya instaurado, es algo que la provincia nos empuja también a realizar. Nosotros teníamos intención de realizarlo el año pasado, no lo hicimos por una cuestión de formación y demás, que hay que trabajar incluso con la comunidad, lo teníamos pensado hacerlo ahora. Lo vamos aprovechando la emergencia, ya lo vamos a implementar ahora y les paso a explicar por qué. Nosotros, a partir de febrero, cada paciente que llegue a una guardia va a ser evaluado y va a ser clasificado en, básicamente, la jerga hospitalaria es paciente de color rojo, amarillo, verde. Paciente rojo es la urgencia y la atención tiene que ser inmediata. Paciente color amarillo, rojo, la vida corre peligro. La vida corre peligro, ese es el concepto de urgencia. Para nosotros en nuestra población también se nos ve un concepto difuso las guardias. Digamos, ¿no? Un paciente color amarillo, un paciente de situación compleja, pero su vida no corre peligro. Y un paciente color verde directamente no es para su atención en guardia. Nosotros vamos a instalar formalmente ese sistema de trabajo. En el hospital de Palma, en realidad comenzamos ya hace un año, pero calladitos en la boca, para que no generar, esa resistencia natural que cuando se propone un cambio en la comunidad, para hacer un uso más eficiente de la guardia y poder medir la respuesta en el caso de la urgencia. ¿Y por qué? Porque la clasificación de los pacientes, la atención de los pacientes en guardia no tiene que ser por orden de llegada, sino por su situación de salud. Siempre la prioridad va a tener el paciente color rojo, por sobre color amarillo y verde. En realidad el paciente color verde directamente va a ser derivado a consultorio externo. Y otro tema es el concepto de la atención gratuita en guardia, a la que estamos acostumbrados. Ahí va a haber un cambio. Nosotros vamos a mantener la atención gratuita en guardia en el paciente que es rojo, la urgencia. Para eso está el dispositivo de guardia. El paciente color amarillo o color verde va a tener que pagar la consulta, porque no es una urgencia. Voy a poner un ejemplo personal que me ocurrió a mí. Yo jueves y viernes me había tomado los 2 días, me fui a Montehermoso con mi hermana y mis sobrinos. Uno de mis sobrinos presenta dolor de oído, lo acompañamos al hospital municipal de Montehermoso. Llegamos, clasificación de paciente, rojo, amarillo, verde. No era una urgencia porque es dolor de oído, no era ni rojo ni amarillo, color verde. Al consultorio de pediatría, a la espera. Saca turno y que te atiendan. Previo, pasar por la administración, tuvimos que pagar 550 pesos. No somos residentes de Montehermoso, la ordenanza fiscal de Montehermoso establece: no sos un residente de Montehermoso, tenés que pagar, no importa si tenés obra social o no, no sos residente, tu obra social acá no corre, por más que era la que sea, y pagas. Incluso le mandé una captura de pantalla al señor intendente del recibo y a la directora de salud, Lucrecia. Nosotros vamos a implementar ese sistema a partir de febrero. No todas las atenciones por guardia van a ser gratuitas, solo el paciente que reviste la urgencia, que para eso cobra el sueldo del médico, la enfermería de guardia y los insumos que están disponibles en la guardia. ¿Y cuánto va a ser el monto? 500 pesos. También vamos a disponer actos que no estábamos recuperando. Siempre, obviamente, estoy hablando de pacientes que no tienen el seguro social municipal. Eso que quede claro, ¿no? La atención al paciente que está dentro del seguro social municipal es gratuita. Si el paciente tiene obra social, en la atención en guardia, que no es urgencia, tiene que presentar la invitación en los papeles para que nosotros podamos facturar la consulta.
Si el paciente no tiene los papeles, se le va a cobrar. No vamos a hacer ese juego de que no, después te los traigo, vení, andá, qué sé yo. Eso forma parte del millón de pesos que tenemos en la calle dando vuelta, que después nunca más lo podemos recuperar. Y después, esa medida después va a ser permanente. En una consulta programada, si el paciente no tiene el carnet, se olvidó una fotocopia o lo que sea, no vamos a dar la segunda chance, no andá, volvé, vení, no, accedí al turno, pagás. La próxima trae todos los papeles y va a poder ser por tu obra social. Otra cosa y esta medida es para todos los afectores de salud, las unidades sanitarias también, siempre hablando de la atención en guardia, ¿no? Lo otro importante es que hay actos que realizamos en las guardias que no los podíamos facturar o recuperar porque no son actos médicos, actos de enfermería que son las curaciones, la aplicación de inyectables, de lo cual también disponemos, o sea, se pone la droga, el medicamento, el material descartable. Eso nosotros en la reunión informativa el martes con la reunión con los concejales le planteamos que lo vamos a citar a una nueva sesión extraordinaria en febrero para modificar la ordenanza fiscal impositiva, donde vamos a en realidad aclarar dentro de la tasa de servicios asistenciales el valor de la práctica de enfermería, que es la curación y la aplicación de inyectables. Porque ahí también tenemos un montón de pacientes, no los carenciados, sino los demás, o con obra social, que, digamos, por uso y costumbre, no porque sean malos, digamos, sino porque costumbre histórica, ¿no? De pueblo, de ir y bueno, necesitamos recuperar el valor de los descartables que se utilizan, la aplicación que se utiliza cuando realizamos curación y cuando se dan los inyectables. El valor de una curación va a estar establecido en 120 pesos y la aplicación de inyectables por ampolla 100. O sea que a partir de febrero, ahí sí, como no lo puedo facturar la obra social, excepto los carenciados, y PAMI, el resto, una curación, primero va a tener que pasar por la administración, abonar los 120 pesos y después realizarse la curación. Tanto en el Hospital Municipal de La Reguera como en el Hospital Municipal de Puan, vamos a abrir en los dos puestos del 107 una ventanilla de cobro para que el paciente no tenga que ir a la administración central y volver. Porque generalmente, digamos, la atención o las curaciones van al consultorio de guardia y se ingresan por ahí y no ingresan ya directo por la otra administración, digamos, ¿no? Así que bueno, esa es otra de las cosas que va a salir en el comunicado y que son parte de los cambios importantes en cuanto al manejo de las guardias. Lo último mío, Chiquitín, lo mismo que te pregunto, o cualquiera de los dos, también le voy a preguntar a los oyentes, ¿no? En este balance que hacen ustedes de los últimos 2 años, ¿no? Más o menos, fue el último convenio que se firmó. ¿Para el hospital? Sí, enero de 2018 fue cuando se municipalizó. Nosotros firmamos en 2017, junio de 2017. Sí, el último fue sí. La Cámara de Comercio. Bueno, ¿qué balance hacen ustedes en estos últimos años para ustedes? ¿Mejoró la situación de la salud en el Hospital de La Reguera? ¿Regular, mala o regular? No, para mí fue mejoró totalmente a lo que era la atención, lo que era el equipamiento y lo que era el sistema de salud en sí. Yo recuerdo que cuando nosotros 2011 hacíamos la primera campaña, la gente nos paraba y nos decía: si tenés plata te operan en La Reguera, si no tenés plata te suben a la ambulancia y te mandan a Puan. Hagan algo con la salud de Reguera. Yo creo que fue, en primer lugar, muy beneficioso porque no se roba. Digamos, ese es el primer punto de partida. El hospital, si nosotros, digamos, en ese momento tomamos la decisión política, que algunos estaban de acuerdo y otros no, fue una gran discusión que tuvimos de hacernos cargo del hospital, podíamos haber dicho que no, tenía 1 año y medio de deuda de aporte, no podía pagar los sueldos,
cuánto más hubiera durado el hospital, digamos, funcionando así con ese sistema. Medio año más y prácticamente tendría que haber cerrado. A partir de ahí logramos muchas cosas. Yo creo que logramos, primero, incorporar profesionales que no te están teniendo, como un médico cardiólogo, diagnósticos por imágenes. Logramos incorporar el 107, pusimos las guardias activas, con errores y con aciertos. La ambulancia está hoy en el hospital con el chofer. Yo me acuerdo que antes en acto nos pasaba que se desmayaba una persona, tenían que buscar el chofer en la casa, ir al hospital, buscar la ambulancia del garage y sacarlo. Hoy está ahí, acomodamos el lugar donde tienen las guardias los médicos y los ambulancieros. Como te dije, incorporamos el 107 con el SAME, logramos una ambulancia para el hospital y logramos, más allá de algún atraso que se ha dado, la continuidad de que los empleados cobren en tiempo y forma los sueldos más las cargas sociales. En su momento yo me acuerdo cuando Cepillo, creo que era el presidente, que nosotros le dábamos un subsidio mensual para colaborar, que a veces nos pedía antes o adelantar algún sueldo. Cuando nos atrasábamos nos pedía porque le debía sueldo a los empleados, le debía las cargas, digamos. Yo creo que fue un cambio radical desde el punto de partida que estábamos a como estamos hoy. Yo creo que fue un cambio radical porque hoy hay salud pública en la red, hoy tiene el mismo sistema que Puan, digamos. Vos tenés obra social, dejás el bono, no tenés obra social, tenés la ordenanza fiscal impositiva por si tenés que pagar porque tenés capacidad de pago, si tenés seguro municipal de salud, no tenés. Logramos incorporar el laboratorio de análisis clínicos dentro del hospital, ¿no? Yo creo que ha sido para mí un cambio radical desde el lugar donde partimos, vuelvo a decir, donde estábamos ante una situación que el hospital cerraba y nosotros tomamos la decisión política de hacernos cargo, con un montón de variantes que en el andar tuvimos que ir acomodando. Nosotros nos costó mucho poder empezar a cobrar las sociales, ni hablar, lograr la habilitación, digamos. Tuvimos 1 año y medio digamos sin recibir un solo peso por coparticipación y donde teníamos que todos los meses juntar para los sueldos. Y yo creo que ahora estamos en un punto donde la gente lo ha visto. Es más, hasta la Cámara de Comercio, el gesto que ha tenido de poner más de 5 millones de pesos para el equipamiento. Hoy tiene equipamiento que, yo siempre le digo a la comisión, en un primer momento el problema era los sueldos y las cargas sociales y que no cierre. Después les dijimos, íbamos a trabajar con el equipamiento. Logramos trabajar con el equipamiento gracias a la Cámara de Comercio, es cierto, pero es un préstamo que tenemos que devolver, digamos. No es que... Y hemos tenido la mejor relación con la Cámara. Es una buena señal que la Cámara, ¿con quién vino? Conveniar los aparatos con el municipio, porque es el hospital municipal. Digamos, para mí ha sido... Va la pregunta, perdón, no. O sea que en los últimos 2 meses o 2 meses y medio en la regueira faltan insumos, sí. No hubo cirugía, ante una operación tiene que venir a Puan, la gente de la regueira dice, ¿por qué tengo que ir a Puan? Se me pueden operar acá. Sí, en fin, por eso... Hay una aclaración que quiero hacer también, pero más a nivel de comunidad en general. Nosotros somos un distrito muy grande, tenemos varias localidades. Primero, sacando la situación de coyuntura por la cual hemos presentado la emergencia, por esa situación de empezar con faltante de insumo y no poder reponer esa situación, la primera medida que tomamos fue restringir las cirugías programadas. Pero en realidad, digamos, nosotros también como habitantes del distrito de Puan tenemos que saber organizar ciertas cosas que otros distritos no tienen. Nosotros tenemos hogares de ancianos, uno en cada localidad. En la regueira hay sector privado, pero tenemos un hogar de ancianos en cada localidad. Otros distritos no lo tienen. Nosotros tenemos 3 hospitales municipales. Es
un lujo para un habitante de un distrito como los nuestros, que un habitante de Puan, si quiere operar en su localidad, lo puede hacer, que un habitante de Arraira, si quiere operar en su localidad, lo puede hacer. Eso no existe en Saavedra, no existe en Torque, no existe en Adolfo Alsina, no existe en Coronel Suárez. Hay un único hospital central y los pacientes de Saavedra, por cualquier cosa que les ocurre, tienen que venir a operarse a Pigüé. Esas cosas las tenemos que empezar a valorizar. Nosotros nos miramos mucho el ombligo, los poneses, en ese sentido, exigimos todo en todos lados, y no es así. A no ser que definamos como sociedad sostenerlo con los impuestos en las tasas. Queremos tener un hospital en cada lugar, perfecto, pero hay que pagarlo, porque cuesta, si no, nos faltan insumos. Queremos tener una delegación en cada lugar, hay que pagarlo. Queremos tener un lugar de ancianos en cada lugar, bueno, lo tenemos que pagar. Porque no es así. Nosotros vivimos una realidad muy particular en ese sentido, donde tenemos un área de salud muy desarrollada, que está muy bien y está muy bueno, pero tenemos que cambiar la lógica de cómo venimos funcionando. Eso primero. Segundo, hay cuestiones que no se ven, que los pacientes no los vemos cuando vamos a un hospital. En el hospital de Arraira mejoró mucho la seguridad con la cual se trabaja con los pacientes. Simplemente porque había parapatología obsoleta. Nosotros decidimos cerrar el quirófano en decisión con los anestesistas, porque el aparato de anestesia que había ya no era seguro. Estaba obsoleto. El hospital no solo iba a cerrar por inviabilidad económica y financiera, iba a cerrar por inseguridad médica. La aparatología era obsoleta. Aún tenemos que resolver problemas todavía de aparatología obsoleta. Necesitamos hacer vacunas para la sala de partos, necesitamos adquirir un compresor de aire comprimido para generar gas sanitario, que alimente al quirófano, genere aire comprimido para alimentar al quirófano y demás. Al mes que arrancamos los 2 meses, estalló la caldera, que era obsoleta. Pero nosotros, como hospital municipal, lo usamos 2 meses, se usó 40 años para atrás, que no lo usamos nosotros, y nos hicimos cargo nosotros de ese costo. Y en ese momento fueron más de 200 y pico mil de pesos, pero lo asumimos nosotros. La comisión hizo el pago, pero nosotros le devolvimos el dinero a la comisión. El hospital de Arraira, en realidad, la crisis era terminal, por la aparatología obsoleta y por la inviabilidad económica, para que se entienda. Y es difícil valorizar lo que no te ocurre, lo que no ves que pasó. Y eso pasa un poco. Cuando uno evita que algo pase, es difícil después valorizarlo porque nunca pasó, nunca lo viviste. Entonces nosotros nunca llegamos a una situación de tener un paciente en riesgo de vida por falta de o por algo. No es un pecado capital que si no tenemos insumo en un lugar, se lleve ese insumo ahí o el paciente lo traslademos a Juan. O como no ha pasado al revés. Pigüé también tuvo falta de insumos en los últimos 2 meses del año. Y Pigüé nos enviaba una camionetita al hospital de Puan a retirar algunas ampollas y nosotros al revés. Intercambiamos insumos que nos hacen falta. A veces había ampollas que directamente no te la vendían por la necesidad del dólar, no es que no había o no la podíamos comprar. Con el hospital de Pigüé intercambiamos muchos insumos y nos ayudamos. Incluso con Adolfo Alsina también, reactivos del laboratorio, también. Y es difícil que un paciente vea que mejoró su seguridad el tratamiento en quirófano, porque vos entrás, te duermen y no ves nada. Pero cambió mucho la seguridad de trabajo y ni hablar después de que se habilitó hemoterapia. Se mejoró muchísimo la seguridad de lo que es todo el manejo de sangre y hemoderivados para intervenciones quirúrgicas, las transfusiones y demás. Y lo otro es que hoy el hospital tiene una habilitación ministerial donde están todos los servicios habilitados, incluida oncología, que quedó anexado como servicio del hospital, lo que nos mejoró el nivel de complejidad, que antes eso funcionaba por separado, y eso le da una seguridad legal a todos los empleados del hospital que antes no tenían. Antes había servicios que estaban funcionando y que no estaban habilitados como servicio del hospital. El laboratorio
laboratorio antes funcionaba como un laboratorio privado, pero no estaba la habilitación del laboratorio como laboratorio del hospital. Si algo ocurría en ese laboratorio, la comisión iba, como decimos en la jerga comúnmente, pegada legalmente, sin comerla ni beberla, porque tenía un laboratorio funcionando dentro, una habilitación privada, pero funcionando para un hospital. Todas esas cosas se resolvieron, pero, digamos, por eso es importante el tema de informarse, de preguntar, nosotros estamos abiertos a eso, el hable sin saber, digamos. Nosotros no podemos aprender en cada discusión de Facebook, de esto, de lo otro, de gente que opina de todo, porque nosotros en eso confiamos en lo que hacemos, tratamos de hacerlo bien, ser profesionales, a veces podemos resolver las cosas, a veces no, a veces llegamos, a veces no, pero no lo hicimos en forma improvisada. Cristian, en eso también me parece importante que aclares lo de la terapia, que es un temita con lo de Darreira, la diferencia de por qué acá, ¿no? Que era una de las cuestiones más importantes. Nosotros empezamos a trabajar ahora entre las dos direcciones médicas y los jefes de quirófano en coordinar. Una de las oportunidades grandes ahora que tenemos es coordinar los dos quirófanos. Nosotros hoy, también por decisión, aunque es una ineficiencia, decidimos hacerlo así hasta ir, digamos, primero que el Hospital Municipal de Darreira vayamos de a poco considerando que es un hospital municipal y que su foco es el servicio público de salud. Hoy nosotros sostenemos el beneficio de las dos comunidades, tanto de Puan como de Darreira, los dos quirófanos funcionando plenamente, incluido con sus guardias. Pagamos 2 guardias de instrumentadoras quirúrgicas, pagamos 2 guardias de enfermería de quirófano, pagamos 2 guardias de cirujanos, pagamos 2 guardias de todo el sistema para que los quirófanos funcionen. Una gran oportunidad ahora que nosotros tenemos es empezar a coordinar las actividades entre los dos quirófanos. Una de las cosas que vamos a analizar es, bueno, pregunta, deberías hacernos preguntas y todo es válido preguntarse y después veremos qué hacemos. ¿Qué pasa si dejamos los fines de semana solo un quirófano de guardia, en forma alternada? Por ejemplo, ¿por qué vamos a pagar 2 veces guardias de interventor quirúrgico, 2 guardias de cirujano, 2 guardias de... Si en los municipios vecinos hay un solo hospital central, a ninguno se le mueren pacientes, no salen en los diarios nunca, y no pasa nada. Nosotros venimos acostumbrados a esto que te digo. Y eso lo estamos evaluando. Y de hecho, digamos, es parte de la instrucción que le dimos a la dirección médica, a Lucrecia, que trabaja con los directores médicos, los jefes de quirófano, para mejorar la coordinación de los servicios y ahorrar costos, que no implique perjudicar a los pacientes. Pero no es ningún pecado tener que viajar 50 kilómetros para hacerse una cirugía, al contrario, digamos, tiende a la eficiencia. Lo que tenemos que evaluar es, nosotros también como ciudadanos tenemos que entender que no se puede todo. Y si no lo tenemos que pagar. Esa es la cuestión. Lo que sí queremos, estamos trabajando en eso. Una de las cosas que surgen en esta cuestión, empezamos a trabajar es decir, bueno, por este tema, lo que el pedido de Lorena que aclarar es, por diferentes, digamos, desarrollo de tiempo de un hospital y otro, y la situación otra en uno y otro, en el hospital de Puan contamos con servicios anexos al quirófano que en el hospital de Darreira hoy no tenemos, que tenemos que definir en un futuro qué vamos a hacer, si lo coordinamos, si hacemos nosotros o no. Por ejemplo, para resolver una urgencia traumatológica, en el hospital de Puan contamos con arco en C, en el quirófano. Los 2 traumatólogos, tanto el jefe de quirófano del Hospital de Darreira, Municipal de Darreira, Hospital de Puan, dicen no, las urgencias de traumatología preferimos resolverlas en el Hospital de Puan, porque tenemos arco en C dentro del quirófano. Y eso no tiene nada que ver con
gradualidad, Darreira sí, pues no, Darreira sí, pues no, etc. ¿Se entiende? Arco en C es un aparato que en realidad hace un diagnóstico por imágenes, hace placas de rayos o genera imágenes mientras están operando al paciente. Se utiliza muchísimo en las cirugías traumatológicas, sobre todo, digamos, para resolver las cuestiones, sobre todo lo que es politraumatismo, quebradura, colocación de prótesis y demás, porque el especialista va viendo en pantalla, en tamaño muy agrandado, lo que tiene que resolver con las manos. ¿Sí? Pero a su vez tenemos funcionando la terapia intermedia. ¿Eso qué significa, digamos? Que ante una complicación o un paciente que necesita determinada atención postquirúrgica, la terapia intermedia puede contener al paciente, ¿se entiende? En Darreira eso no lo tenemos, pero no porque nosotros quisimos no tenerlo y porque discriminamos uno sobre otro, porque históricamente, digamos, es muy difícil hoy, casi ninguna clínica privada, la clínica privada no lo tiene ya casi no resuelve esas cosas, sostener una terapia.